Amados y amadas del Señor, bienvenidos a esta sesión número 71 en este comentario bíblico de Apocalipsis. Padre Santo, te damos tantas gracias, porque sabemos que Cristo ya venció, que no hay forma que el enemigo gane, porque ya fue derrotado. Se revuelca como un león malherido buscando a quien devorar, pero te damos gracias, porque el dragón ya fue pisoteado por nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes. Gracias por esa victoria de Jesucristo, porque consumado ya fue. Amén. Amén. Queridos, en esta sesión número 71 vamos a entrar ya a analizar un poco más el texto de Apocalipsis 20. Obviamente como les expliqué en la sesión anterior, desde la perspectiva que tomo, que es la premilenial histórica. Y vamos a ver ya la derrota definitiva final de Satanás. Satanás ya fue derrotado en la cruz, pero aún está suelto. Aún está haciendo de las suyas, por así decirlo, gobernando sobre los hijos de perdición, los hijos de desobediencia, dice la palabra. Por tanto, aún gobierna como príncipe de este siglo, porque aún hay pecadores. Entonces, todo esto, ¿cuándo va a concluir? ¿En la venida de Cristo? Bueno, de acuerdo a este texto, no en la venida de Cristo. En la venida de Cristo hay una victoria más sobre el diablo, pero la victoria definitiva es, pareciera ser aquí, si tomamos esto como literal, 1000 años después de la venida de Cristo. A ver, veamos qué dice el texto. Dice así: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, es decir, contra Cristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Tenemos aquí el final de este texto, el capítulo 19, que ya hemos leído, donde Cristo viene y el anticristo junto con el falso profeta son apresados y son lanzados al lago de fuego. El lago de fuego aún no está estrenado. El lago de fuego va a ser estrenado por el anticristo y el falso profeta. Y ellos van a estar ahí solitos por 1000 años. Hasta que llegue Satanás. Que no es arrojado, fíjense ahora, directamente al lago de fuego. Porque Dios tiene otro plan. Otro plan de humillación más para el enemigo. Y dice así: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hay una diferencia entre los muertos, que van al Seol, como lo hemos visto en otras sesiones, y el lago de fuego, que no sabemos si queda en la tierra, la verdad. Mientras que el Seol o el Hades siempre se describe como bajo la tierra. Puede ser que el lago de fuego también esté ahí, pero no se describe, la verdad, de esa manera. Da la impresión que no, de acuerdo a lo que leemos en el Apocalipsis 20. ¿Y qué pasa con el diablo? Porque solo es arrojado la bestia y el falso profeta. ¿Y el diablo qué pasó? Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. El abismo es el Seol, ¿no es cierto? La parte del infierno del Seol, que está bajo la tierra. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Para que no nos quede ninguna duda de qué se trata. Se trata del dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el adversario, el acusador. Y lo ató por 1000 años. Aquí ocurre una diferencia. No pasa como con el anticristo y el falso profeta, que directamente van al lago de fuego y listo, no se sabe más de ellos. Pero Satanás es amarrado y lanzado a alguna caverna del infierno. Como les decía, un lugar distinto. Para cerrar ese capítulo, ¿por qué pienso que es distinto? Porque el lago de fuego es mencionado después del juicio final, y en el juicio final dice lo siguiente: dice: vi un gran trono y al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjense que delante del gran trono huye la tierra y el cielo, y después, ¿a dónde son echados esas personas delante del juicio, que comparecen delante del juicio del gran trono? Son echados al lago de fuego, lo que me hace suponer que el lago de fuego no está ni en la tierra ni en el cielo. Pero bueno, es una suposición, no hay plena certeza al respecto. Entonces, por un lado, el anticristo y el falso profeta son lanzados a este lago de fuego. Por otro lado, Satanás
Él es atado y es lanzado al abismo, que es distinto, el Seol, el infierno, el Hades. Y es atado por 1000 años. Este término 1000, entendemos que en el Antiguo Testamento el 1000 puede implicar muchas veces la connotación de mucho. Por ejemplo, cuando los salmistas dicen, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de él, Salmo 84. O cuando dice el Salmo 91, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu izquierda, a tu siniestra. Entonces, de alguna manera ese término 1000 puede connotar mucho. En el Nuevo Testamento 1000 solamente es mencionado por Pedro en su segunda carta cuando dice que para el Señor 1000 años son como un día. Eh, pero resulta asombroso el texto de Apocalipsis porque el término 1000 aparece en 6 versículos 6 veces. Dice 1000, lo pueden ver acá. Después más adelante 1000 nuevamente, 1000 años, 1000 años. Y empieza a aparecer, cada versículo aparece 1000 años. Y siempre relacionado a la palabra años. 1000 años. Por tanto está hablando de un término, una duración, un periodo. Un periodo que algunos dicen, bueno, literalmente van a ser 1000 años, un milenio. Y otros más o menos 1000 años. Otros pueden decir mucho tiempo. Eh, yo sigo la línea, como ustedes conocen, yo creo que probablemente va a ser más o menos 1000 años, un milenio. ¿Por qué? Porque si Dios ideó el mundo en 7 días para representar una historia de 7000 años, entonces yo creo que debe durar más o menos 1000 años. Puedo estar equivocado, pero probablemente va a ser más o menos 1000 años. Y lo arrojó entonces al abismo el Señor y lo encerró. Y puso un sello sobre él. Y uno dice, ¿y para qué hizo esto? Para que no engañe más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Satanás va a ser encerrado 1000 años para no engañar a las naciones. Esto me hace pensar, ¿no es cierto?, de que esto no tiene que ver con el periodo actual que estamos viviendo. Si bien Satanás está vencido por Cristo, porque ya no tiene vuelta que darle, ya Cristo ganó la historia. Eso no significa que no esté engañando a las naciones. De hecho, todo el Nuevo Testamento dice que está de hecho engañando a las naciones y que el mundo sigue la corriente del diablo, el príncipe de este siglo. Por tanto, este texto está diciendo que en realidad cuando Satanás esté atado, el mundo ya no va a seguir la corriente del príncipe de este siglo. No, el mundo no va a estar engañado. El mundo va a estar plenamente alumbrado por la presencia física de Cristo. Satanás va a ser echado entonces, encadenado en el Seol por este periodo, ¿no es cierto?, por un milenio, para que no se engañen las naciones. En ese periodo del reinado de Cristo, cuando Cristo vuelva físicamente, fíjense, va a ser impresionante. Porque ya el creyente no va a tener tres enemigos. No va a tener a Satanás, el mundo y la carne caída. Porque Satanás va a estar atado, el mundo va a seguir la corriente de Cristo y la carne caída ya no la va a tener porque va a tener cuerpo glorificado. Y alguien que no está glorificado y que está viviendo ese periodo y es sobreviviente del milenio, o sea, de la tribulación, un sobreviviente de la tribulación que llega al reinado de Cristo o nació en el reinado de Cristo, ¿qué pasa con ellos? Ellos van a enfrentar ni a Satanás ni al mundo, sino que van a enfrentar solamente su propia carne. Fíjense. Y esa carne va a quedar plenamente expuesta una vez que Dios libere nuevamente al diablo, como lo vamos a ver ahora. Entonces, un inconverso en el gobierno milenial de Cristo va a enfrentar solo un enemigo, su propia carne. Pero el mundo va a ir en pos de Cristo, el sistema mundial, y Satanás va a estar encadenado. Por tanto, va a ser una época muy distinta a la que vemos hoy en día. Hoy día vivimos una época muy adversa, con tres enemigos potentes, ¿no es cierto? En esa época va a ser una época muy favorable para el mundo, la época dorada, la época del gobierno de Cristo. Entonces Satanás ya no va a engañar a las naciones no van a estar engañadas, va a estar la verdad a plena luz. No como hoy día que todo es engaño, la tele es engaño, las noticias son engaño, todo es engaño, ¿no es cierto? Pero en esa época no, va a ser todo plenamente verdadero, plenamente transparente. El mundo va a estar alumbrado por Cristo, Satanás va a estar encerrado, y uno dice, ¿y para qué Dios lo encerraría ahí y no lo tiraría al lago fuego y termina una vez por todas? Porque Dios tiene un plan. Tiene un plan. Dice, después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Debe ser. Es necesario que
dicen las otras versiones. Es necesario que Satanás sea desatado nuevamente sobre el mundo. Y uno dice, ¿por qué esto sería necesario? Porque el mundo va a ser engañado nuevamente. Salto estos versículos 4 al 6, que los vamos a hablar en una siguiente sesión. Porque el versículo 7 continúa con la línea temática de Satanás. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué va a hacer? Lo único que sabe hacer. Siempre hace lo mismo. Se cree inteligente, pero es necio. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Fíjense, después de 1000 años de gobierno de Cristo, que el versículo 4 al 6 es bien explícito en decir que va a estar gobernando la iglesia, va a estar gobernando Cristo, todo perfecto. Pero después de 1000 años, Satanás nuevamente va a ser soltado. ¿Y qué va a hacer? Va a engañar a las naciones. Y fíjense el nombre que menciona, dice, y va a engañar a Gog y a Magog. Y esto es una referencia a la profecía de Ezequiel 38 y 39, que vamos a tener que leer hoy día para entender un poco más. Dice entonces que Satanás va a salir, va a engañar a las naciones y a fin de reunirlos para la batalla. Y de hecho lo consigue, el número de los cuales como la arena del mar. Fíjense, después de un gobierno perfecto de Cristo por 1000 años, Satanás va a ser soltado y las naciones van a ser engañadas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, porque va a haber gente inconversa. Gente inconversa que creció en un mundo perfecto, bajo un gobierno perfecto, pero que tenían carne caída y que no creyeron en Jesucristo como Dios y como Rey. Y ellos, el Señor va a permitir que sean engañados y se van a levantar. Y dice que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió el fuego y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí recién es el punto final del diablo. Por tanto, al diablo aún le queda, ¿no es cierto?, desde esta postura premilenial, al diablo le queda aún tiempo. Por un lado, él odia la venida de Cristo porque sabe que va a ser encadenado, pero también él sabe que va a volver a ser soltado, si es que entiende este texto y si es que lo interpreta así. Entonces, si seguimos esta línea, este texto, como un texto literal que va a acontecer de esta manera, porque como le explicaba en la sesión anterior, el texto anterior es literal, el texto posterior es literal, entonces si tomamos esto como literal, cuando Cristo vuelva, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, nunca más salen. Pero el diablo es guardado para un tiempo más. Es atado por 1000 años en el gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo va a ser perfecto sobre las naciones. Cristo va a gobernar junto a su iglesia, que va a estar glorificada, con cuerpos físicos, gobernando sobre la tierra, restaurando todas las cosas. Un mundo que había sido destruido en la tribulación. Pero va a haber sobrevivientes de la tribulación y los descendientes de esos sobrevivientes. Y de esos descendientes y esos sobrevivientes, tal vez algunos se conviertan por medio de la fe en Cristo Jesús, pero muchos otros no. Pareciera ser que miles y miles no. Ahora bien, eso no se va a notar a simple vista, porque no van a tener 3 enemigos, porque, como les decía, ni va a estar el diablo, ni va a estar el mundo, solamente va a estar su carne caída y van a estar viviendo un mundo perfecto y van a pasar aparentemente bastante piola, hasta que Satanás sea suelto nuevamente y se compruebe una vez más la maldad del ser humano, que luego de enfrentar un gobierno perfecto de Cristo, perfecto, haciendo todo en exactitud y en santidad y en justicia, igual lo van a rechazar, porque el ser humano no tiene vuelta. Y una de las cosas que Dios va a demostrar en esa época es eso, que el ser humano no tiene vuelta. Y que la verdad, el único justo y perfecto es Cristo, Jesucristo, el Rey. Recién ahí, cuando esto se lleva a cabo, Satanás va a ser echado ahora sí al lago de fuego. No queda más tarea para él y termina la historia. ¿Qué se va a cumplir en ese momento? En ese momento se va a cumplir literalmente, plenamente lo que dice el Salmo 2 y lo que dice Ezequiel 38 y 39. Revisemos un poco esa profecía, ese texto para conversarlo, para comentarlo. No hemos aún tocado esta famosa profecía de Gog y Magog, que algunos lo sitúan
previo a la venida de Cristo, pero yo no lo toqué ahí, porque como sigo una postura premilenial, me parece que esto va a ser posterior a la venida de Cristo. Gog y Magog es mencionado en Apocalipsis como la gran guerra que ocurre después del reinado milenial de Cristo. La encontramos esta batalla en Ezequiel 38, que dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Estos nombres para nosotros son raros, ¿no es cierto? Ahora, en general, cuando uno analiza la historia del mundo y los nombres y todo, da la impresión que cuando habla de Mesec está hablando de Moscú. Y cuando está hablando de Tubal, está hablando de Turquía, de por ahí, por el norte. Entonces, cuando hablamos de Gog y Magog, estamos hablando probablemente de Georgia, Rusia, todo el territorio al norte de Israel. Y así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Es decir, está hablando contra este príncipe soberano que va a estar ahí sobre Moscú, Turquía, ¿no es cierto?, Rusia, si es que en esa época del reinado de Cristo aún siguen los nombres, pues tal vez tengan otros nombres, o tengan estos nombres literales como aparecen acá. Y dice: te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos. Persia es Irán, Irak. Cus y Fut, estamos hablando del norte de África. Todos ellos con escudo y yelmo, es decir, todos los territorios alrededor. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Esta descripción es muy importante, porque le dice a este rey cuándo le está hablando y cuándo va a suceder esto. Dice, primero, esto tiene que ver con muchos días más adelante. Segundo, dice, tú vas a atacar una tierra que fue salvada de la espada. ¿Cuándo ocurre esto? Recogida de muchos pueblos. Un pueblo recogido de muchos pueblos. En los montes de Israel. Que siempre fueron una desolación. Que fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Eso podríamos decir que esto es esta época. En lo personal yo creo que no. En Israel nadie mora confiadamente. En el Israel terrenal ahora nadie está morando confiadamente. Yo sé que muchos toman esta profecía como que Rusia va a atacar ahora a Israel y cosas por el estilo, pero en lo personal yo esto lo sitúo posterior al reinado milenial de Cristo. ¿Por qué? En la descripción me calza mejor con eso. En esa época, sí, va a ser una tierra que fue salvada por la espada. Recuerden, Cristo salvando, ¿no es cierto?, llegando y conquistando todo el Medio Oriente, destruyendo los ejércitos del anticristo en el Armagedón, que no es lo mismo que la batalla de Gog y Magog, al menos como yo lo entiendo acá. Armagedón es previo al milenio, Gog y Magog es posterior al milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20. Al cabo de años, entonces viene a una tierra que fue salvada. Cristo salvó. Con un pueblo recogido de muchos pueblos. ¿Quién es? La iglesia. Recogido de muchos pueblos, que está ahí gobernando con Cristo. Que fue sacada de las naciones y donde moran confiadamente. Eso van a ser los que van a estar gobernando con Cristo, ¿no es cierto?, sobre todo el mundo, junto a Él. Y dice, y subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Entonces, imagínense un reinado de paz milenial, Cristo sin ejército. ¿Para qué va a tener ejército? Ya venció al anticristo, ¿no es cierto? Y Él elimina toda esa guerra armamentista y todo eso queda todo eliminado. El Cristo gobierna con paz. Y lo que no significa que sea blanducho, gobierna con vara de hierro.
pero es Dios el que lo defiende. Como leímos en un par de textos, ¿no es cierto? Como Zacarías 14 la vez pasada, que aquella persona, que esas naciones que no van a ir a adorar a Cristo cuando Él esté acá gobernando, simplemente Dios no les va a mandar lluvia. Y listo. El Hijo no tiene por qué defenderse a sí mismo, porque el Padre lo va a defender. Entonces Él no va a necesitar tener espada, ¿no es cierto? Porque el Padre simplemente, si alguien no se rinde al Hijo, el Padre va a encargarse de eso. Entonces el Hijo está confiado. Y el pueblo que mora con Él está confiado. Pero este rey, aparentemente un religioso, que va tal vez año a año a honrar a Jesucristo, pero en su corazón, carne caída. Y todo esto va a salir a luz ¿cuándo? Cuando Satanás se ha soltado. Y nuevamente engaña a las naciones. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirán mal pensamiento. Esto, por un lado, requiere carne caída, por otro lado, al tentador. Da la impresión que aquí es donde está actuando ya Satanás. Si unimos este texto con Apocalipsis 20, Satanás ya nuevamente suelto. Han subido palabras a su corazón. Satanás tienta nuestra carne y nuestra carne la recibe, carne caída. Entonces en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos en las puertas. Esto, mis queridos, no es la descripción de Israel hoy día. ¿Ya? Para aquellos que piensan que esta batalla de Gog y Magog va a ser ahora, no, para mí no es la descripción de hoy día. Israel es todo lo contrario que lo que leemos en este versículo. Yo creo que es un versículo del gobierno milenial de Cristo. Subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, no tienen cerrojos. Para arrebatar despojos, para tomar botín. Para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de gran ganado y posesión que mora en la parte central de la tierra, en el ombligo del mundo, dice. Que es donde Cristo va a gobernar. Probablemente desde el territorio de Israel. Dice entonces fíjense, arrebatar despojo, tomar botín, para tomar tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Eso va a pasar con el gobierno de Cristo. Cristo viene y todo lo que estaba desértico, Él lo hace floreciente, vuelve a ser poblado. Insiste en esto, que habita con un pueblo recogido de entre las naciones. La iglesia arrebatada, resucitada, gobernando con Cristo. Y dice que mora en la parte central de la tierra, el ombligo del mundo. Se va de Dan, los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado de posesión, para tomar grandes despojos. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado para cubrir la tierra. Cuando yo leo acá Israel, yo lo leo desde el pensamiento del Nuevo Testamento, el Israel de Dios, los descendientes de Abraham, los que creen en Cristo. Entonces, subirás contra mi pueblo Israel, la iglesia, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Y aquí tenemos el gran objetivo de Dios detrás de todo esto. Es la gloria de Dios, una vez más. Porque Dios hace todo para su gloria. El Padre lo hace para la gloria del Hijo, el Hijo para el Espíritu para el Hijo y para el Padre. Dios hace todo para su gloria. ¿Por qué Dios no lanzó al diablo al lago de fuego directamente? Sino que lo manda a la prisión del Seol para después soltarlo y engañar a las naciones. ¿Por qué? Para que las naciones me conozcan. Para que sea santificado en ti. Y esta es la oración de Cristo, ¿se acuerdan? El Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre sea puesto en alto, tu nombre sea conocido en las naciones como perfectamente justo y poderoso. Y una vez más, Dios va a ser glorificado. El Padre va a glorificar al Hijo. ¿Por qué? Porque cuando este Gog con todas las naciones ataquen al Hijo, el Padre lo va a defender.
El nombre del Hijo va a quedar sobre todo nombre. Y también el Padre será glorificado. ¿Por qué? Bueno, por poderoso, justo y santo. Va a ser glorificada la santidad de Dios al derramar fuego sobre el ejército, como lo que va a suceder ahora, lo que describe al menos el texto. Entonces el objetivo de Dios de no mandar inmediatamente al diablo al lago de fuego es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Porque la Trinidad se ama profundamente. Y el Padre lo que más anhela y quiere es que el Hijo sea glorificado. Y el Hijo, el Padre que sea glorificado. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira, mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los valles caerán y todo muro caerá en tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Ha de llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Una vez más, el Señor va a hacer lo mismo que hizo tantos siglos atrás en Egipto con el corazón endurecido de Faraón. Un corazón pecaminoso de piedra, y que Dios entregó a su propia concupiscencia, por tanto endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea engrandecido en medio de las naciones. Fíjense cómo Dios no cambia. Lo hizo hace milenios, lo volverá a hacer en milenio. El Señor engrandece y santifica el nombre del Hijo, del Espíritu, del Padre. El Señor es inmutable, Él no cambia. Y el ser humano va a demostrar una vez más que aún teniendo un gobierno perfecto de Jesucristo, habiendo sacado todo el sistema engañoso del mundo, igual no tiene vuelta que darle. Es pecador. Por tanto, todo aquel que no crea en Cristo, que no se arrepienta de sus pecados, irá al infierno. Y después de este periodo, ¿qué es lo que viene? El juicio final. Se va a cumplir entonces en el reinado milenial de Cristo, como les dije antes, literalmente el Salmo 2, donde el Padre dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese va a ser el pensamiento de Gog después del milenio, con todas sus tropas. No queremos más el gobierno de Cristo, van a decir. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos con furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice el Padre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. El Padre va a dar una vez más testimonio desde el cielo y con fuego de que el que está sentado en el trono ahí físicamente en la tierra es su hijo. Y al hijo le dice: yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. El Padre hará esto por el Hijo. Y le dice al Hijo: los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. El Hijo saldrá triunfador. Y como leímos la sesión pasada en 1 Corintios 15, ¿qué es lo que va a suceder ahí probablemente? Una vez que todo reino y dominio pase al Hijo. Dice así, en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia a los que durmieron. Cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia. Luego, los que son de Cristo
en su venida. Y después, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque preciso es que Él reina hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y quién pone los enemigos bajo los pies del Hijo? El Padre. Y eso es lo que vemos acontecido ahí al final del milenio. ¿Qué va a pasar, por tanto, después de este reinado milenial? El Hijo va a entregar el reino al Padre, como dice ahí. Él lo va a entregar. El Hijo en perfecta sumisión, fíjense. El Hijo que no solo es obediente al Padre en absoluta miseria y destrucción como vino en la primera venida. Él fue obediente en llanto, ¿no es cierto? Y estando con corona de espina y estando atravesado por clavos, estando en absoluta miseria, teniendo nada, Él fue obediente. Así también el Hijo va a demostrar perfecta sumisión al Padre teniéndolo todo. Cuando todo dominio esté bajo sus pies, cuando Él esté sobre todo gobierno, ¿qué va a hacer Él? Él va a sacarse la corona y la va a poner a los pies del Padre. Porque el Hijo es perfecto en su misión, ya sea teniendo nada o teniéndolo todo. El Hijo es perfecto. Y así, una vez más, el nombre del Hijo será exaltado sobre todo nombre. ¿Y eso cuándo va a acontecer? Después del milenio. Entonces fíjense cómo en las etapas sucesivas de la historia humana, lo que Dios busca es que el Hijo sea exaltado. En la primera venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, en el reinado de Cristo, posterior a ese reinado. Y una vez que eso pasa, ¿qué hace el Padre? El Padre lo que va a hacer, va a entregar al trono al Hijo, para que el Hijo juzgue las naciones y la historia de la humanidad. Qué preciosa la Trinidad, mis queridos. En este precioso plan y pacto de redención que la Trinidad ideó desde la eternidad, donde hay un juego continuo de glorificarse mutuamente, de honrarse mutuamente, y nosotros fuimos atrapados en ese glorificarse mutuamente, fuimos atrapados en los brazos de gracia del Señor y nos salvó para la gloria del Hijo. Pero no tenemos nada que ver en realidad, porque no somos dignos de eso. Es la misericordia del Señor, que te atrapó en esta glorificación mutua para que seas para gloria del Hijo, ya sea como vaso de honra o como vaso de deshonra. ¿Qué va a pasar con este rey Gog? ¿No es cierto? Y todas estas naciones que se van a sublevar al reinado de Cristo. Vasos de deshonra, pero que van a redundar en la gloria de Dios igual. Es inevitable la gloria de Dios. La gloria de Dios es el gran objetivo de la creación. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios creó todo si sabía que el ser humano iba a pecar? Si sabía que iba a haber tanta maldad. Él lo creó todo porque sabía también que todo eso redundaría en la gloria de Dios. Si algo no redunda en la gloria de Dios, Él no lo hace. Por tanto, Él todo lo que permite también en tu vida, en mi vida, Él lo permite para que Dios sea glorificado. Eso es lo mejor, eso es lo primero. En primer lugar, porque se lo merece. Y aparte de eso, porque el Señor es perfecto en amor. Y el Padre ama tanto al Hijo que todo lo hace para el Hijo. Y el Hijo ama tanto al Padre que todo lo hace para el Padre. Siempre en primer lugar. Y de esa manera Dios cumple a perfección el primer mandamiento. ¿El primer mandamiento cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios ama a Dios por sobre todas las cosas. Y cumple el primer mandamiento. El Padre ama al Hijo y al Espíritu. Y el Hijo al Padre y al Espíritu. Y el Espíritu al Padre y al Hijo. Y de esa manera Dios es perfecto en santidad. Y va a llevar a cabo en toda esta historia humana, ¿no es cierto?, de turbulencia, de alto y de bajo, va a llevar a cabo a perfección el mandamiento principal de amar a Dios, de glorificarlo. Qué grandioso es el Señor, que nos permite ver que a través de los textos bíblicos realidades tan profundas y eternas. ¿Por qué Dios creó el diablo? Si sabía que el diablo iba a caer y iba a ser tan malo, Dios lo creó para su gloria. Así lo vemos. Hasta el último punto que tenemos respecto al diablo, que es en Apocalipsis 20 precisamente, que es lo que estamos estudiando, hasta ese momento el diablo no puede escapar. Siempre queriendo escapar de glorificar a Dios, no puede escapar de finalmente hacer las cosas igual para la gloria de Dios, como un vaso de deshonra. El Señor sabe por qué hace las cosas. Mis queridos, descansemos en sus manos. Tal vez las cosas que he hablado hoy día son muy gloriosas para nosotros para entenderlas. Tal vez son más grandes de lo que podamos siquiera imaginar. Así que, ¿qué nos queda? Confiar en Dios, descansar en Él.
y decir gracias, Señor, porque queda tanto futuro por delante y sabemos lo que viene. Tú vas a ser glorificado. Sea lo que sea que pase, tú vas a ser glorificado. Jesucristo, eso es lo que yo quiero, que tú seas glorificado. Jesús, tú te mereces toda gloria. Sabemos que hay una eternidad por delante. Y ahora vimos un pichintún de lo que va a ocurrir después de tu venida. Te damos gracias, porque tú eres digno de toda gloria. Y tú te mereces ser glorificado. Y todo lo que Dios va a permitir, el Padre va a permitir, es para exaltar tu nombre. Y nosotros te exaltamos desde ya. Sabemos que te mereces toda la defensa del Padre y toda la gloria que proviene del Padre. Jesús, tú eres humilde y tú no das gloria a ti mismo. Te doy gracias, Señor. Nosotros te glorificamos, nos unimos a esta gloria mutua de la Trinidad. Padre Santo, también te glorificamos, porque tu plan es perfecto y amoroso, y tú estás sobre todo, y tú gobiernas todo, y tú conoces precisamente todos los tiempos. Espíritu Santo, te glorificamos, porque tú operas en todos y por medio de todos. Y continuamente, Santo Espíritu, tú elevas el nombre del Hijo de Cristo sobre todo. ¡Cuánta humildad! ¡Qué precioso eres, oh Dios Trino! Te amamos, te glorificamos y te damos gracias, porque la historia fue escrita por ti y para ti, y nos podemos sumar a eso. En el nombre de Jesús. Amén.